Bueno, pues vamos a empezar el video del día de hoy. Soy Erulas y esta vez les traigo un video un poco polémico, y esto es porque vamos a hacer un tier list de las mejores armas de Monster Hunter World. Pero no nada más voy a catalogar las armas, sino más bien les voy a decir qué podrían hacer de cambios para igualar las armas, o sobre todo para hacer un pequeño balance. Ese tipo de cosas pues realmente siempre molesta a la gente porque catalogan mal a su arma. Recuerden que aquí no nos importa cuál es tu arma preferida, siempre vamos a ver cuál arma es más viable, y todo eso lo estoy tomando en cuenta por cómo se maneja el mundo dedicado. Eso quiere decir la mayoría de speedrunners, todo lo que se mueve alrededor de él. O sea, no estoy tomando jugadores casuales, ni armas favoritas, ni cualquier otra cosa. Estoy utilizando puro speedrun, tanto time attack como speedrun libre. Entonces vamos a empezar a clasificar, y sobre todo voy a empezar a decir qué necesita cada arma para que esté balanceada y tenga una buena competencia con otras armas. Entonces no nada más voy a decirle que está bien o que está mal, sino también quiero aportar qué se le podría hacer en Iceborne para poder obviamente tener un buen balance de armas, ¿no? Entonces en esta ocasión vamos a empezar con ballesta ligera. La ballesta ligera yo la catalogo como B. Realmente tiene poco daño. Yo lo que le agregaría y arreglaría a esta arma es le aumentaría el daño elemental, que haga un poquito más daño elemental para que sea viable. Aumentaría el daño normal, porque el daño normal también es un daño que es considerable y que está bastante bien, pero está un poquito bajo para lo que es. Y sobre todo yo regresaría el daño de la cortante a como estaba al principio. No tanto tan OP que podías hacer muchísimo daño, pero sí lo aumentaría un poco porque sí lo nerfearon bastante. Entonces es una de las cosas que le agregaría para poder aumentar el potencial de la ballesta ligera. Bueno, pues el siguiente es la hacha cargada. La hacha cargada, como saben, está catalogada como un top tier. No es tier S, ¿por qué? Porque simplemente ha sufrido 2 o 3 nerfeos a lo largo de Monster Hunter World y empezó como tier S. Bueno, de hecho era SS, de hecho debe estar arriba todavía de S, pero en esta ocasión está aquí en rango alto, y esto es porque hace mucho daño. Los saben que es una de las armas que más utiliza la gente. Lo que yo le haría a esta arma es lo siguiente: cambiaría que todos los viales se descargaran al momento de sacar el vial, pero aumentaría muchísimo el daño de los viales con otros movimientos que son más sencillos y que no se descarguen completamente los viales. Eso quiere decir que hay como unos tajos que pegan descargando un vial. Ese debería ser mucho más daño del que está haciendo para que se pueda utilizar de diferentes formas el hacha y sea mucho más viable que solamente estar spameando viales. Entonces creo que sí requiere un cambio en la forma de hacer. Muchos piden que se regrese como a las versiones anteriores que se utilizaba la hacha cargada, pero yo diría que nada más aumentando el daño del tajo creo que estaría bien, y que se descargue toda el arma. ¿Por qué que se descargue toda el arma? Porque así ya dejarían utilizar el spam de viales, porque no puedes hacer un cambio y hacer aumentar el daño de otra cosa y eso, porque la gente va a seguir spameando los viales. Entonces si tú les quitas los viales, la gente va a empezar a ver otra cosa, pero aumentar muchísimo el daño para que sea viable el arma y no nada más meterle un nerfeo, sino también hacer un balance general. Bueno, la que sigue es la lanza pistola. Esta la catalogo en C, no la catalogo en D ni eso, porque he visto varios speedruns y tiene un potencial para ser aerial, pero está peleándose por estos dos rangos. Su daño está muy abajo de lo que es. Yo creo que deberían aumentar muchísimo su daño de los disparos, y sobre todo también el daño que hace a melee. Entonces es un arma que es muy bonita, es muy buena de usar, me gusta mucho, pero sí su daño está muy reducido. Entonces si quieren que esté peleando con las demás armas, sí deberían aumentar muchísimo su daño. También, bueno, viene la polémica de la escudo y espada. Como saben, en Monster Hunter World la gente está quejando que en Iceborne pues obviamente ya no va a ser única la escudo y espada y eso, pero bueno, esa es otra cosa. Recuerden que en Iceborne van a meter nuevos combos, nuevas mecánicas, entonces van a tratar de balancear las armas para que también tengan una ventaja y una desventaja dependiendo del arma que esté haciendo. Por ejemplo, las duales le aumentaron el esquivar. Esto hace que las duales se supone que son las armas más rápidas y que deberían tener mejor evasión y eso, pero realmente su evasión no es tan buena.
como debería, pero ya creo que con el nuevo movimiento que le metieron pues está bastante bien. Pero bueno, eso lo comentaremos ya que veamos todos los movimientos nuevos. Haremos un tier list más adelante en lo que va avanzando el juego. Recuerden que no pueden hacer un tier list tal cual salga el juego, sino se tiene que ir viendo un poco más o menos cómo se va desenvolviendo la comunidad competitiva. Entonces bueno, vamos a estar en eso, pero por el momento realizamos al escudo y espada. A esta arma le aumentaría muchísimo el daño. Mucho el daño, a pesar de que he visto muy buenos y excelentes speedruns con ella. Hay muy pocos speedruns porque como está muy baja en daño, entonces la gente no la utiliza mucho. Solamente las personas que le tienen fe a su arma y ha sido su arma preferida desde hace mucho tiempo. Pero el arma sí tiene muy poco daño, entonces lo que yo haría es aumentar el stagger con el escudo cuando da escudazos. Y sobre todo también le aumentaría muchísimo el daño al arma para que pueda hacer y estar compitiendo entre los top. Bueno, la siguiente es la gran espada. Y los cambios que le haría es que le aumentaran el daño a los tajos laterales. Esto es porque no se están utilizando mucho. Realmente nada más el combo sigue siendo el mismo. No ha cambiado desde hace mucho. Entonces yo le aumentaría más el daño a los demás movimientos que no se utilizan para nada. Y le agregaría stagger o le agregaría mucho más daño al hombro. Esto es porque para que la gente lo utilice más y que lo vea viable y no nada más como una forma de amortiguar daño. ¿Por qué? Porque todo el hombro, el movimiento es muy brusco y debería hacer mucho más daño o parar en seco al monstruo, y cosa que no hace. Y ya sería mucho que le metieran como si fuera un War Point para poder pegarle al monstruo y hacerle bastante daño. Entonces creo que el hombrazo ha sido una buena introducción a la gran espada, ya que se utiliza en niveles avanzados del arma. Entonces pues bueno, la gran espada creo que tendría que variar un poquito ahí en movimientos y aumentarle más el daño en otros movimientos, que no nada más sea la primera carga o la última carga como más o menos tiene pensada la gente. Bueno, viene el Glaive Insecto. El Glaive Insecto, lo que me gustaría mucho es que le aumentaran el daño. El daño está muy bajo. Siento que está muy bajo, a pesar de que es como un híbrido entre daño raw y daño elemental. Creo que ninguno de los dos está siendo bastante bueno. O sea, sí hace buen daño, no es como de los top, pero no está por arriba de otras armas. Entonces creo que eso es lo que le falta al Glaive Insecto. Movilidad está increíble, ya veremos qué movimientos le ponen nuevos. Pero lo que sí le aumentaría es el daño base del arma y tal vez el daño elemental, para que también se vea un poquito más reflejado. Porque a pesar de que es un arma muy rápida, tiene muy poco daño y me gustaría más que hiciera un poquito más de daño para que esté peleándose por los top de armas. Bueno, viene la lanza. La lanza es, lamentablemente para muchos la pueden ver como una arma defensiva, pero también cualquier arma se puede usar de forma ofensiva. Ya está aquí la hacha cargada, que dicen es un arma defensiva porque tiene escudo. Sí, es muy tonto de catalogar un arma de esa forma. Y esta lo que le hace es que le aumenten mucho el daño. O sea, lo que yo pienso es que realmente el arma está basada en daño elemental, pero aún así su daño base está muy mal. Entonces simplemente si no tienes un daño base muy alto, aunque tengas el daño elemental no va a servir. ¿Por qué? Porque realmente la forma en la que está haciendo el arma no está aprovechando el daño elemental como debe, como en caso de que está pasando con el arco. En el arco sí tiene algunas cosillas ahí que dices, el daño elemental sí está siendo viable, pero porque se está repitiendo muchas veces el daño constantemente. En cambio en la lanza pues realmente el daño está muy bajo, a pesar de que es un arma bonita porque también se ve muy bien. Aparte tiene movimientos bastante interesantes, pero creo que si le aumentan muchísimo el daño podría estar compitiendo en el B o en el A, pero porque daría ventaja de tener un escudo. Pero yo lo catalogaría más en B y que la suban a B de golpe con el daño que le podrían hacer a sus golpes base. Y bueno, viene la polémica de la ballesta pesada. Bueno, los runs que se hacen más rápidos son con cluster. Como saben, la gente dice, es que nerfeen el cluster. Bueno, el cluster sí requiere ciertos lineamientos, no es un movimiento tal cual base, sino es un set armado o que arma la comunidad, porque tienes que agregarle un disparo extra, tienes que ponerte un manto. Realmente sin manto no puedes hacer ningún speedrun sin manto, entonces requieres manto, requieres ciertas cosas para poder hacer las cosas. Entonces eso es lo que voy, o sea, la diferencia entre ciertas armas y el tier list ya, o sea, sí está hasta arriba
porque haces muy buen daño en general en el speedrun, pero también recuerden que tienen el disparo abanico, que es lo que la hace también rotísima. De hecho el disparo abanico hace mucho más daño que un cluster, pero tiene ciertas dificultades por la movilidad, pero eso se entiende porque pues obviamente es un arma lenta. Lo que yo le cambiaría a esta arma es que bueno, darle gusto a los que se están quejando y bajarle un poquitito al cluster, pero lo que me gustaría mucho más es que le aumentaran el daño al disparo perforante. El disparo perforante está muy nerf en este monstruo, entonces el disparo perforante es muy bonito y creo que debería darle una oportunidad para decir ok, vamos a bajar el cluster, pero vamos a poner mucho más arriba el daño perforante, porque sí está bastante bajo. Y bueno, las duales las pongo aquí en B, y esto es porque tienen muy poco daño. Una de las cosas que tiene en las duales es que se basa en un daño constante, un daño continuo, pero también su daño base está bastante reducido, a pesar de que bueno, ya les van a hacer algunos cambios en Iceborne que se ven bastante interesantes. Me gustaría que le aumentaran el daño para que sea más viable el daño elemental. Recuerden que si suben el daño base, el daño elemental se ve un poquito más rentable porque se ve reflejado de mejor forma. Entonces yo le aumentaría el daño elemental a esta arma, porque sí está muy bajo su daño base. Entonces creo que eso le aumentaría y estaría bastante bien para que también sea un poco más viable y no nada más ciertas personas lo ocupen, porque es un arma muy bonita que debería estar en el top todo el tiempo. Y bueno, este no debería estar aquí, esto debería estar en un tier SS, es el arma más rota de Monster Hunter World. Aquí realmente el balance no sería como acondicionarle ciertas cosas, sino simplemente viene un nerfeo. Esto es casi inminente porque sí está muy rota, es el arma más rota. O sea, si se quejaban del cluster, no sé por qué no se quejan del arco, porque el arco está muy roto. A pesar de que ahorita ya no es tan popular el arco, pero la mayoría de speedrunners que subían arco y eso, realmente han dejado de subir speedrun de Monster Hunter World. Muchos de los speedrunners están brillando ahorita porque ya los otros speedrunners no están subiendo videos, no están subiendo sus runs. Pero ya que venga Iceborne, todo el mundo se va a despertar y se va a dar cuenta que si no hicieron un cambio en el arco va a seguir siendo top todo el tiempo. O sea, el arco está muy roto. El cambio que yo le haría al arco es que simplemente el dash que haces con el arco no cargue el disparo abanico. El disparo abanico va acumulando cargas dependiendo del nivel que tenga el arco, y eso hace que haga mucho más daño al spread. Y eso se lo quitaría, que no cargue el disparo spread, el disparo abanico, que no lo cargue con el dasheo, y creo que con eso quedaría en un tier A. Ya no quedaría ni en B ni en C, o sea, no se nerfearía, o sea, quedaría en un tier A haciendo ese cambio. ¿Por qué? Porque simplemente ya no tendrías el poder de estar spameando el puro spread para poder hacer un daño bestial, porque haces muchísimo daño. O sea, está mucho más roto que el disparo abanico que tiene la ballesta pesada. Entonces se me hace ilógico que tenga un daño tan bestial ese spread, pero creo que quitándole las cargas que no se acumulen, creo que ya lo dejarías en un buen rango. Pero bueno, ahorita está en doble S porque es un rango dios y es el arma más rota de Monster Hunter World, que yo le haría ese cambio. Y bueno, viene la favorita de muchos. De hecho es la número 1 en favoritos. Creo que es el arma que le gusta más a la gente, y es la espada larga. La espada larga se me hace muy buena arma, se me hace una excelente arma. Se han visto unos excelentes runs, y sobre todo muchas de las cosas es que ya es visualmente muy bonita al momento de estar haciendo los counters, estar haciendo todo ese tipo de cosas. Pues realmente es bastante bonita. El meta de esta arma se basa en subir lo más rápido posible y hacer el ataque ya final. Entonces creo que este meta debería cambiar un poquito y que le suban el daño a los golpes básicos. Y esto estaría bastante bien. ¿Por qué? Porque así mientras estás cargando también sería como la otra forma. No nada más a usar el puro counter para subir más rápido lo que es el movimiento final. Pero que pienso que sí deberían subirle un poquito más el daño a los movimientos base para que sea un arma más estable y que también sean las dos formas viables de utilizar, porque están bastante bajitos el daño que está haciendo los golpes básicos. Entonces pienso que deberían subirle más a los golpes básicos y ya bueno, el golpe final dejarlo tal vez como está, porque sí está haciendo bastante daño, pero los golpes básicos sí deberían subirlos un poquito más. Y bueno, el martillo, una de las armas más bonitas de Monster, realmente tiene un problema que en multiplayer a veces no es viable. En solitario está bastante bien. Lo único que yo le cambiaría en esta arma sería el daño
de algunos movimientos, que algunos movimientos sí tienen muy poco daño. Y pienso que no nada más los últimos movimientos subirles el daño para que hagan más. Sí está bastante bien el arma en cuestión a balance. Sí es un arma sólida para jugar y sí está en los top todo el tiempo. Pero sí pienso que deberían subirle más el daño a ciertos movimientos. No a toda el arma en sí en general, porque sí estaría bien. O sea, a mí me gustaría porque es un arma que disfruto jugar con ella. Pero ciertos movimientos sí tienen muy poco daño. Y son movimientos básicos que pues obviamente hacen que el arma sea un poco más tendida. Hacer un arma lenta y ser un arma también de precisión que tengas que estar pegando en ciertos puntos, por ejemplo cabeza. Pienso que algunos movimientos sí tienen muy poco daño y si no haces el Big Bang, que es el que más daño hace, no es tan viable ciertos movimientos. Algunos sí deberían subirles un poquito más, entonces creo que subiéndole más algunos golpes estaría bastante mejor el martillo. Y bueno, ya esperemos ver qué cambios hacen en general para poder seguir mejorando el martillo, pero creo que algunos movimientos sí les deberían de subir el daño. Y bueno, la hacha espada, una de las armas más bonitas de Monster Hunter World. ¿Por qué? Porque simplemente es muy bello ver cómo estás girando y cambiando el arma y saca chispitas y explota y todo. Algunos movimientos son inútiles, por ejemplo el movimiento que te le pegas al monstruo y le estás disparando hace muy poco daño, a pesar de que se ve muy potente y todo, hace muy poco daño y es poco rentable. Solo se utiliza en algunos remates o para tirar algún monstruo en cosas específicas, pero pienso que sí le deberían aumentar el daño. Otra de las cosas que ya después estaremos viendo es qué mejora le haría a cada arma en comparación a movimientos, combos y demás, que eso ya creo que ya sería viendo en Iceborne cómo lo mejoraron o cómo lo cambiaron. Pero por el momento estamos hablando de daño, estamos hablando de cómo está y no cómo lo van a mejorar, ¿no? Entonces yo más bien le cambiaría a que hiciera un poquito más de daño. ¿Por qué? Porque es un arma entre comillas mediana en velocidad, pero su esquive es muy bajo y eso es lo que mucha gente no le gusta. Otra de las cosas, pues bueno, es que el afilado se está yendo horriblemente en esta arma y alguna nada más es viable en ciertas cosas porque se les va el afilado súper mal. Pero bueno, el daño de esta arma en algunos movimientos, por ejemplo cuando está en hacha, es muy bajo. Entonces deberían subirle un poquito más el daño cuando está en hacha, porque se supone es cuando debería hacer mucho más daño, porque es un arma más potente que hace más daño y no se nota. Se nota más cuando estás en el doble daño de la espada, ahí se nota mucho el daño porque está reflejado doble, pero cuando estás en hacha sí se siente un poco pobre, a pesar de que hace un buen daño y podría estar acá, pero no está acá por su movilidad, no está acá porque se le está yendo el afilado muy rápido, entonces no está en A por esa situación, pero le podrían compensar estando un poquito mejor en el daño de la hacha. Y por último, el cuerno de caza, querido por muchos casuales, despreciado por muchos casuales, pero amado por mucho veterano, y pues realmente siempre ha estado acá, o sea, siempre ha estado en los top. A mí no me gusta que esté acá, debería estar en B, debería ser un arma que esté en B. Ya no digo en A, porque en A está el martillo, debería estar en B para que sea viable y aparte tenga apoyo a las demás armas. A mí me gustaría que esté acá y le aumentaría muchísimo el daño. Creo que es una de las cosas que me gusta mucho, a pesar de que tiene un stagger bastante alto. Me gustaría que le subieran bastante el daño para que la gente ya lo utilizara, para que veamos más personas ahí tocando unos buenos cumbiones. Pero sí me gustaría que estuviera en B para que estuviera apoyando las armas de arriba. Y me gustaría que potenciara más al grupo y sea más viable. Vemos muy pocos cuernos de caza. La mayoría es gente que le gusta y son veteranos que están utilizando el arma por añoranza. Y sobre todo muchos de los casuales que vimos al principio en Monster Hunter World, pues lo utilizaban solamente para estar tocando cumbias y estar curando a la gente. Y que realmente eso se dedicaban todo el tiempo en sus videos y en sus streams. Pero bueno, dejando eso de un lado, me gustaría que le aumentaran el daño. Te digo, no puede estar al mismo nivel que un martillo porque compiten en la velocidad, compiten como en una arma de contusión que va directamente a la cabeza y sobre todo pues va a tirar a los monstruos. Entonces no podría competir con el martillo, pero sí podría estar un poquito más abajo para potenciar sobre todo al martillo, las demás armas que pues ahorita están arriba en el tier list. Entonces bueno, yo lo dejo acá abajo porque realmente es un arma que sí hace muy poco daño, pero a mí me gustaría que la subieran y que le hicieran un top para que la gente lo utilizara y dijera, ok, vas a ver más cumbiones en
juego multiplayer, o también ver mucho más runs de Cuerno de Caza o Cornamusa. Pero sí me gustaría que le aumentaran el daño. Los únicos que se ven es en arena, pero bueno, sabemos que en arena son cuestiones muy diferentes, porque ahí te ponen ciertas limitantes, se ponen no te juegan juego libre, entonces ahí puedes calcular perfectamente y balancear el daño con los sets que les pongas. Entonces realmente ahí no se puede apreciar nada, pero ahí se puede ver en algunos casos cómo la gente utiliza el Cuerno de Caza, y es un arma muy bonita que debería estar arriba. Pero bueno, creo que por aquí terminamos lo que es el tier list. Aquí está el tier list actual de Monster Hunter World. Esto está basado en muchas cosas. Espero que os haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse para más contenido de Monster Hunter World. Y nos vemos en otro video más. Bye.